Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con el tema del imperialismo, ¿sí? Nosotros la semana anterior ya hemos comenzado con el tema del imperialismo, ¿sí? Continuamos, perdón, con una introducción, ¿sí? En relación con una definición conceptual, ¿no? ¿Qué sería esto del imperialismo? Ahí vimos tres definiciones, la de Hobson, la de Lenin-Luxemburgo, ¿sí? Esa sería como la segunda, está marcado por colores ahí. Y una última, en la cual se ubica también un tercer grupo, como Rhodes, Chamberlain, Roosevelt, ¿sí? Kipling, sería como un tercer grupo, ¿no? Ahí vimos una definición. Continuamos con los tipos de imperialismo, lo que es el imperialismo formal e informal, ¿sí? Colonial y neocolonial, dos tipos, ¿no? Uno, dos. Y señalamos de una serie de características de la relación imperialista, ¿sí? En el sentido de que dijimos, bueno, toda relación imperialista tiene un centro, metrópoli o periferia, ¿sí? Y esa periferia puede ser colonial o neocolonial, ¿sí? Una colonia o una neocolonia, porque había dos tipos, colonial y neocolonial. Ya sea colonia o neocolonia, hablamos de periferia, y un centro o metrópoli, ¿sí? Bueno, acá comenzamos, esto le dije que lo leyeran ustedes, ¿sí? Habla como de ciertas características de esta relación imperialista, ¿sí? De relaciones comerciales de tipo desiguales. Así que bueno, eso ya lo dejamos y continuamos. ¿Qué vamos a explicar en este video? Lo que sería el reparto del mundo, ¿sí? Para esto trabajamos mucho con mapa. Les sugiero, si está en la posibilidad de adquirir esos mapas, yo ahí vamos a ir nombrando algunos casos, y que los puedan marcar, ¿sí? O buscar algún mapa político e imprimirlo, ¿sí? Como a usted les sea más cómodo. Fíjense que vamos a trabajar sobre un planiferio, ¿sí? Luego sobre Asia, ¿sí? Ahí que quiero chequear una cosita. Sí, entonces, un planiferio, ¿sí? Un mapa de Asia, un mapa de África y un mapa de América Latina, de América, ¿sí? Ahora estaría bueno si lo pueden conseguir para trabajar, o imprimirlo también es una posibilidad, ¿sí? En blanco, y lo marcan. Esta prueba generalmente cuando se hace en presencial hay mucho mapa, ¿sí? Muchos de los casos se tienen que marcar en el mapa. ¿Qué es lo que tienen que marcar? El centro y la periferia. Vamos a trabajar diferentes relaciones imperialistas, es decir, varios centros y varias periferias. Y los marcamos en el mapa. Una primera aproximación, ¿sí? Seguramente esto ya lo saben, lo han visto en geografía, pero por las dudas señalar, bueno, que ahí tenemos, cuando hablamos del reparto del mundo, estamos hablando de América, ¿sí? De África, Oceanía, ¿sí? Asia y Europa, ¿sí? Lo que es, bueno, la Antártida lo dejamos afuera, por lo menos en esta explicación, ¿sí? A lo cual también, bueno, agregamos el Océano Pacífico, ¿sí? Digo, por si alguno tiene un planiferio sería bastante bueno que lo vaya marcando, ¿sí? Seguramente cuando retornemos esto se va a hacer en mapa, ¿sí? Océano Pacífico, ¿sí? Océano Atlántico, ¿sí? Océano Índico, ¿sí? Océano Pacífico, acá siempre pido que lo marquen, ¿sí? Que marquen, por más que se repita, ¿sí? El Océano Pacífico, y el Océano Glaciar Ártico, ¿sí? Que estaría, digamos, acá arriba, ¿sí? Ártico, ¿sí? Luego lo que tenemos es el mar Mediterráneo, esto también le pido que lo marquen, que sería todo esto, ¿sí? Mediterráneo, ¿sí? Después el Golfo de México, son referencias que nos va a servir
para cuando hablemos de los casos, como vamos a hablar de centros, periferias, bastantes, en América, en Europa, en Asia, en África y en Oceanía, es como que nos sirve las referencias, ¿no? Por uno decir, bueno, Océano Pacífico, el norte del norte, Océano Índico, bueno, ya sé que lo Índico está acá, entonces norte debe estar por acá, ¿sí? Tal país del Mediterráneo, bueno, ya lo tengo marcado, ¿sí? Bien, entonces, y último sería el Mar Negro y el Mar Caspio. Negro y Caspio, ¿sí? Mar Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio, Pacífico, Índico, Atlántico, Pacífico, Golfo de México, dije acá, sí, Golfo de México y Océano Atlántico, ¿sí? Bien, comenzamos por Asia, ¿sí? Comenzamos por Asia, ¿sí? Como que esto que ustedes ven acá ampliado, ¿sí? Fíjense, de hecho, Océano Índico, Océano Pacífico, ¿sí? Vamos a marcarlo de otra manera, así lo pueden ver más claramente. ¿No? Esto de Océano Pacífico, perdón, Océano Índico, Océano Pacífico acá, ¿sí? Fíjense que sería esto entonces, Océano Índico, Océano Pacífico, es decir, como que tenemos Asia. Asia, como ustedes pueden ver, esto ya sería, recordemos que estamos a fines del siglo XIX, es decir, a fines del 1800, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí sería la situación de Asia, ¿no? Claramente un país bastante importante, que era Rusia, ¿sí? Rusia. Después les voy a decir qué país quiero que marquen, ¿sí? Rusia, que extendía su influencia sobre esta región, ¿sí? Sí, lo que se llama el Turquestán o Cáucaso, Cáucaso y Turquestán, fíjense, acá está el Negro y Caspio, ¿sí? Mar Negro, Mar Caspio, sería esto, Mar Negro, Mar Caspio, ¿sí? Luego lo que tenemos es ya un caso que sí me interesa, que serían las posesiones británicas, que son las que están en este color. Fíjense entonces, la India, Birmania, ¿sí? Malasia, ¿sí? Después les voy a decir cuál quiero que marquen. Ya había una región controlada por Gran Bretaña, ¿sí? Las posesiones francesas, que son las que están en verde, ¿sí? Fíjense acá lo que llamaba Indochina, en realidad, ¿sí? Esto era India e Indochina, ¿sí? Que usted en el mapa lo van a encontrar en 3 países, ¿sí? Camboya, Laos y Vietnam. Laos, Camboya son 3 países, 1, 2, y el que está bien contra la costa, y son 3. Eso estaba en manos francesas, ¿sí? Posesiones holandesas, las que estaban en naranja, por ejemplo, Indonesia. Bueno, ahí se me acaba. ¿Sí? Indonesia. Vamos a marcar el nombre del país. Indonesia, ¿sí? Esto que ven acá de naranja, ¿sí? Y posesiones norteamericanas, que son las que están en rojo, que serían las Filipinas, en realidad. Esto está en otro color, es confuso, pero esto es naranja, sería. Y esto es rojo, que sería las Filipinas, ¿no? Fíjense, cuando estoy diciendo que son posesiones británicas, posesiones francesas, posesiones holandesas y posesiones norteamericanas, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que existía algún tipo de dominación de un centro, una metrópoli, hacia esa región. Es decir, que en realidad el que tomaba las decisiones en India era Gran Bretaña. En Indochina era Francia. En Indonesia era Holanda. Y en las Filipinas era los Estados Unidos. ¿Sí? Ahí hay un dominio muy fuerte, ¿sí? Bueno, Birmania también británica, ¿no? Como que había, y por ejemplo, ahora vamos a ver los casos, ¿sí? Los casos, ¿sí? Pero ahí fíjense, sacando Japón, sacando China, que son esos países en
Nada, en otro color, ahora vamos a hablar también de China igual, ¿eh? China es un caso también bastante particular, que ahora después lo vamos a nombrar. Sacando un caso como por ejemplo Japón y algunos que ustedes ven en gris, ¿sí? La mayoría entonces de los países estaba, bueno, y Rusia obviamente, la mayoría de los países estaban controlados por países, y acá lo que uno puede ver es que en su mayoría eran países europeos. Gran Bretaña, Francia, Holanda. ¿Sí? Lo que tenemos entonces, fíjense como en círculo, sería la periferia. ¿Sí? Sería la periferia. Y vamos a ir nombrando qué metrópoli, es decir, recuerden que la metrópoli es el centro dominador, dominaba cada región y las características. Entonces, acá iniciamos el primer caso que me gustaría que marquen en el mapa. ¿Sí? Obviamente yo no estoy para controlarlo, lo dejo a criterio de ustedes, ¿sí? Pero obviamente esto se espera que ustedes lo sepan marcar en un mapa. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, en las diapositivas puse mapa. ¿Sí? El profesor pone mapa, obviamente porque espera que ustedes lo puedan de alguna manera señalar. ¿Está bien? La península del Indostán, ¿sí? ¿Qué región abarca? ¿Qué región es? ¿Sí? La península del Indostán sería, entonces, una península sería como un territorio rodeado de agua. No en su totalidad, porque si no es una isla, obviamente. ¿Sí? Pero digamos que gran parte de sus fronteras, no todas, pero gran parte de sus fronteras están rodeadas de agua. ¿Sí? Si no, obviamente sería una isla, como por ejemplo Japón, que todo está rodeado de agua. Cuando hablo de península del Indostán, estoy hablando, ¿sí? Digamos, de esta región. No, vamos a poner otro color, así ya no se confunde. Vamos a ponerlo, me estoy fijando a ver qué color. Bueno, vamos a tomar negro. La península del Indostán sería esta región. ¿Sí? Aproximada, obviamente, alguien podría abarcar Birmania también, estaría bien. ¿Sí? Ese territorio de Asia, desde, digamos que el 1600, ¿sí? Todo ese territorio se conoce el nombre de Península Indostán. Península del Indostán, ¿sí? Toda esta región, ¿no? Todo esto que marca ahí en negro. Digamos que desde, fíjense, 1600, ¿sí? Habían llegado, bueno, europeos, tenían algún control sobre la zona, y lo que había hecho la corona británica, obviamente tiene que saber marcar la metrópoli, ¿sí? En este caso estoy diciendo Gran Bretaña, ¿sí? Entonces tendrían que marcar acá el norte de la isla y esto, ¿sí? Las dos islas, digamos. La isla grande y el norte de esta isla, ¿sí? Vamos a denominar en realidad Reino Unido. Reino Unido. Entonces ahí ya marqué la metrópoli, ¿sí? Y fíjense que nosotros estamos hablando de la península del Indostán, que sería esto. Océano Índico, ¿sí? Entonces, los británicos hacia el 1600 habían llegado a la zona, habían tomado cierto control, pero ¿qué hizo la corona británica? La corona británica lo que hizo sobre el territorio es como de alguna manera concesionar el espacio, ¿sí? A una empresa. ¿Cómo se llamaba esa empresa? Compañía de las Indias Orientales, ¿sí? ¿Qué sería esto? Para que ustedes, darles un ejemplo que ustedes conocen, tiene que ver con el kiosco del colegio, ¿sí? En realidad el espacio es propiedad donde está el kiosco, es del colegio, ¿sí? Pero lo que se hace el kiosco es concesiona, de alguna manera uno puede decir, bueno, alquila, está bien, no estaría mal también no pensarlo de esa manera, siendo la propiedad esa del colegio, pero bueno, el uso de ese espacio y bueno, poder tener un kiosco, el kiosco paga un canon, ¿sí? Un alquiler, ¿sí? Bueno, algo así es lo que pasaba entre
Gran Bretaña y la península de Indostán, ¿no? Obviamente, esto ya ni lo digo, que no había ningún tipo de proceso de consulta sobre la población local, ¿sí? Ahora vamos a aclarar eso, ¿sí? Digamos, un control de alguna manera por la fuerza, ¿no? De los británicos en el 1600, bueno, tomaron el control de la zona y lo que dijeron es, bueno, ¿qué empresa se quiere hacer cargo del territorio, ¿no? Y ahí apareció la Compañía de las Indias Orientales, que era una empresa. Obviamente, por la corona británica permitir, como el colegio permite que ahí haya un kiosco, ¿sí? Acá la corona británica permite que haya que haya una empresa que utilice esa región. Entonces, como dijimos que el kiosco le paga al colegio, la empresa, por aprovechar ese territorio, ¿sí? Que era la península de Indostán, le pagaba a la corona británica, ¿sí? Por eso decimos que la empresa controlaba de forma exclusiva el comercio de la región, ¿sí? Como puedo decir, bueno, que el kiosco de manera exclusiva utiliza ese espacio, digamos, el que le tiene asignado, no hay otro kiosco, utiliza ese espacio y por eso paga. Bueno, la empresa, la Compañía de las Indias Orientales, le pagaba a la corona británica por aprovechar comercialmente, es decir, por ejemplo, producir determinados productos de la región, venderlos, ¿sí? A otros lugares. Bueno, obviamente el recurso económico, ¿para quién quedaba? Para la empresa. ¿Y qué hacía la empresa? Pagaba, como decir, bueno, lo que vende el kiosco queda para el dueño del kiosco. Después el dueño del kiosco tiene que pagar un alquiler, ¿sí? La concesión era, que sería como este alquiler, en realidad se denomina concesión, ¿sí? La concesión era otorgada por la corona británica, ¿sí? En ese momento está claro que, y algo que decían las características, ¿sí? Por eso los mandé a leer, y de hecho fíjense que acá lo nombra, por ejemplo la India en el caso británico, ¿sí? Se lleva adelante un proceso de desindustrialización, ¿sí? La verdad que la palabra industrialización para la India es bastante fuerte. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, como el texto lo usa esa palabra, nosotros la usamos. No estoy de acuerdo porque en realidad industrialización, y de hecho en las dos clases presenciales que tuvimos hablamos de industrialización. En el caso del Reino Unido, en el caso de otros países que ya nombramos, ¿sí? Sí, es verdad que lo que existía en la India era cierta producción artesanal de textiles. Producción artesanal, pero no era en industria, sino eran artesanos que tenían un taller, como si alguno viajó al norte alguna vez de la Argentina, que no hay. ¿Hay textiles? Sí. ¿Hay textiles que producen ahí en el norte? Sí. Pero no son producidos en industria, sino más bien en pequeños talleres que producen, ¿no? Una producción más artesanal. ¿Qué es lo que existía en la India? Una producción artesanal. Ahora está el problema de que Gran Bretaña, con la revolución industrial, ahí sí produce a través de la industria textiles. Y acá en la India había producción artesanal de textiles. El problema de esto es que si la la península del Indostán producía sus textiles, Gran Bretaña no los podía vender. Entonces, lo que se lleva adelante es un proceso como de alguna manera de desarmar esa producción artesanal de la península del Indostán, con de alguna manera comenzar a desarmarla para después que los británicos pudieran vender su producción industrial textil a la península del Indostán. Ahora, hacia el año 1859, ¿sí? Hacia el año 1859, existió como una rebelión, ¿sí? Una rebelión, un motín, una rebelión, ¿sí? Una revuelta en la península del Indostán, y ahí la corona británica decidió de alguna manera un cambio de orientación muy importante, casi en 1860, que es el caso que a nosotros más nos interesa, porque nosotros estamos hablando de fines del 1800. Entonces, esa rebelión se conoció con el nombre de Revolución de los Cipayos, ¿sí? La Revolución de los Cipayos, y ahí la corona británica como que
teme perder esa colonia. Y entonces dice, bueno, frente a esta situación no le puedo dejar a una empresa el control del territorio, como que tengo que hacer cargo yo directamente, ¿sí? Y ahí es como donde la corona británica, que en realidad ya era propietaria, ¿sí?, del territorio, esto como decíamos el kiosco, la verdad que el espacio donde está el kiosco sigue siendo el colegio, ¿sí?, por más que esté el kiosco, pero ahí lo que decide es tomar el control directamente, ¿no? Desplazar a la empresa, que era la Compañía de las Indias Orientales, y tomar el control directo de la colonia. El control va a ser tan fuerte que... bueno, no, ahora lo aclaramos acá, ¿sí? Ya sabemos el porqué, ¿no? Estaba este temor a perder el control de la colonia, de la península de Indostán, entonces acude a tomar un control directo, ¿sí? Además, esta colonia, la denominada península del Indostán, ¿sí?, geográficamente, obviamente tenía una utilidad, un uso económico muy importante para el Reino Unido, ¿sí?, como fuente de materias primas, ¿sí?, de la cual abastecerse de materias primas, pero también como mercado, es decir, como lugar al cual yo le vendo mis productos o le llevo, ¿sí?, mercado en el cual recibe los productos británicos, es decir, es un mercado para los bienes, ¿sí?, para los servicios y para los capitales británicos, ¿no? La península del Indostán es muy importante porque ahí empieza en realidad se profundiza, no es que empieza, se profundiza la recepción de bienes que se producían en el Reino Unido, de servicios, ¿sí?, y de capitales británicos que ven como, esto ya lo hemos hablado acá en las definiciones, ¿sí?, esto de la salida de capitales, fíjense, exceso de capitales, ¿no? Como que había mucho dinero en Europa y convenía invertirlo en otras partes antes que en Europa. Y bueno, esto es un claro ejemplo de la península de Indostán, ¿no? Entonces, es un mercado para los capitales británicos, es un mercado para los bienes británicos, esto quería hacer una vez, para los bienes británicos, y es un mercado para los servicios británicos, ¿sí? Entonces ahí el Reino Unido va al control directo, ¿sí? Ese territorio políticamente estaba dominado, ¿sí?, por un grupo dominante. ¿Quién dominaba en la península del Indostán? ¿Sí? En la cabeza, digamos, de todo estaban los británicos, directamente, ¿sí? Ejemplo, el cargo máximo político, estoy hablando, era, fíjense el nombre, virrey, como lo teníamos nosotros en el 1800, porque en principio en 1800. Bueno, los británicos lo que dicen, bueno, ¿quién va a gobernar la península del Indostán? Un británico. Y bajo una forma de alguna manera como un territorio vinculado a la monarquía, porque estaba el rey o la reina del Reino Unido, ¿sí? Y esa reina o rey nombraba a un virrey para que fuera, y obviamente la persona británica, y viajaba hasta la India y era el que gobernaba como si fuera el representante del rey en la India, en la península del Indostán, ¿sí? O que obviamente era británico. Todos los cargos políticos más importantes eran británicos, ¿sí? Estoy hablando ya en territorio de la India, ¿sí? Los militares de mayor jerarquía, es decir, de los cargos más altos de los militares, también eran británicos. Y los comerciantes, ¿sí?, más importantes, eran británicos. Luego había, esto es muy importante, luego había como un grupo de notables, ¿sí? Como que yo diga como de señores, ya hemos nombrado esta palabra, ¿no?, en Europa, para el 1500, pero fíjense que acá estamos en el 1800, pero estamos en Asia. ¿Quiénes eran estos notables? Eran personas, por eso digo nativos, es decir, que habían nacido acá, en esta región habían nacido, ¿sí?, habían nacido acá, pero tenían una muy buena posición económica.
Y además tenían ciertos privilegios, ¿sí? Eran como los sectores más privilegiados de la sociedad de la India, desde lo económico, por ejemplo, ¿sí? Y ahí los británicos lo que piensan es, bueno, si nosotros, digamos, tomamos el control directo y nos enfrentamos a toda la población que está en la península de Indostán, se nos va a complicar. Más bien nos conviene dividir a la población, es decir, como, bueno, tener aliados. ¿Y quiénes son esos aliados? Bueno, los nativos los nativos notables. Los notables dijimos que eran esos que tenían esos privilegiados. Bueno, este sector que es privilegiado, porque tenía buenos recursos económicos, por ejemplo, ¿sí? No nos conviene confrontar con ellos, más bien nos conviene tenerlos de nuestro lado, que es como lo que piensan los británicos, ¿no? Entonces, esos notables van a continuar siendo propietarios de tierras, ¿no? Funcionarios políticos, militares, pero de menor jerarquía, pero arriba están los británicos y ahí están estos notables. No los desplazan, pero van a estar al mando de británicos, ¿no? Muchos de estos notables, por decir todos, como aceptaron ese lugar, ¿no? Porque dice, bueno, si confrontamos con los británicos podemos perder todo. Entonces aceptaron como ese lugar de aliarse a los británicos para mantener sus privilegios. Como que eso sería la cuestión de los notables. Repito, aceptar el dominio británico para mantener sus privilegios. Y los británicos, a su vez, aceptaron mantener los privilegios de los notables y su lugar económico a cambio de que se aliaran a los británicos, ¿no? Como formar como un bloque, porque fíjense que yo armo una misma pirámide, no armo dos pirámides, ¿no? Pero la pirámide ¿qué me indica? Primero, están todos adentro. Y segundo, que hay una jerarquía. Primero está este y después está este. Obviamente, ¿cuál era el objetivo? Bueno, dominar al resto de la población de la península del Indostán. Sí, que eran muchísimas. Porque acá estoy hablando de los notables o privilegiados. Obviamente no eran toda la población que vivía acá. No era toda la población que vivía acá. Digamos que la minoría era notable. La minoría, la mayoría, gran mayoría, era miembro de estratos, ahora vamos, digamos, de lo que podemos denominar como, bueno, nosotros nos acuerdan de la sociedad feudal que hablamos de estamentos, ¿sí? La sociedad de la península del Indostán estaba dividida en estamentos, ¿no? Como que antes este era el estamento superior, pero bueno, ahora llegaron los británicos, entonces queda como en un segundo lugar. Después me quedan todos los estamentos inferiores, ¿sí? Como que yo los tendría como acá abajo, ¿no? Entonces, los británicos se aliaron a los nativos para dominar a todo el resto de los estamentos, que eran la gran mayoría de la población. Cierro diciendo que a su vez los nativos, los notables nativos, ¿sí? Nativo es el que nace ahí, eso que es una persona nativa es que nace ahí. Pero digo, los notables nativos aceptaron el dominio británico, sí, bueno, listo, no nos rebelamos, aceptamos, a cambio de mantener los privilegios, que esto significaba una buena posición económica, cierto poder militar, cierto poder político, cierto prestigio, ¿sí? Sabemos que no ocupaban los lugares superiores, pero mantenían cierto estatus, ¿sí? Entonces, por eso dice, el Reino Unido busca generar alianza de intereses, ¿sí? Como que ahí hay una alianza de intereses, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre notables y británicos. ¿Por qué digo alianza? Porque tenemos como, bueno, yo nativo me alío con los británicos porque me conviene, porque mantengo mi lugar de privilegio, y al británico le sirve aliarse al notable porque ahí digamos, le ayuda a dominar al resto de la población. Es decir, como que tienen intereses que van de la mano.
Bueno, esto que serían los nombres nada más, pero fíjense que dice no, entonces no lo vamos, sí nos metemos en este, pero no en estos, pero para que ustedes tengan una idea. Gran Bretaña también controlaba Malasia, Singapur, Myanmar, ¿sí? Que era Birmania. Los marcos para que tengan una idea. Sí me interesa el de la península de Indostán, ¿sí? Como no tenemos tiempo, no voy a explicar todos los casos, ¿sí? Singapur, vamos a saltar solo a nombrar otros casos, pero no explicarlos, ¿sí? Fíjense, Malasia, Singapur, Birmania, lo mostramos para que tengan una idea, ¿sí? De qué estamos hablando. Birmania está acá. Birmania, Singapur y Malasia. Singapur es un punto. Y Malasia. Como que esto también, por eso está de color rosa, acá, también controlado por los británicos. Listo, no os digo más de eso. En relación al otro caso que me interesa muchísimo es el Imperio Chino. ¿Sí? El Imperio Chino. Vamos a marcar China. ¿Sí? Fíjense que era un país con mucho territorio, muy importante, con toda una historia. ¿Sí? Con toda una historia. No, perdón. Fíjense, un territorio bastante importante de Asia, ¿sí? Que tenía una historia, cuando digo con mucha historia, ¿sí? Cuando digo con mucha historia, lo que quiero decir es que era un territorio como con una cultura propia, con una, lo vamos a aclarar acá, ¿no? Con una cultura, con una lengua, con un sistema de escritura, con una filosofía, es decir, formas de pensar, ¿sí? Propias, es decir, cultura, lengua, escritura, filosofía propias. ¿No? Por eso digo con mucha historia, ¿no? Como que ya en ese sentido es como América Latina, por justamente lo que estamos viendo en este tema, estaba como más influenciada por Europa. Y China ahí es como que había logrado como un desarrollo más propio, ¿no? De su filosofía, como que en América Latina, digamos, cultura, lengua, escritura, filosofía, América Latina tendía a copiar mucho de lo europeo. ¿No? Todo no, pero bastante. En cambio, China, para fines del 1800, ya tenía, pero, y no un siglo, no piensen en un siglo ni en dos, sino siglos y siglos y siglos y siglos de desarrollo de su lengua, de su cultura, su filosofía, su sistema de escritura. Es como que tenía como un desarrollo aparte. En ese contexto, sí, era un imperio, entonces estaba dominado por un emperador, ¿sí? Dentro de esa familia que podemos denominar como dinastía, estaba la dinastía Qin, ¿sí? Que fíjense que ya hacía muchísimo tiempo que estaba en China, ¿sí? Fíjense que ahora nosotros estamos a siglo XIX, ¿sí? En 1800. Y esa dinastía, ¿sí? Esa dinastía desde el punto de vista económico, tenía una postura bien cerrada, digamos, ¿no? Desde el punto de vista comercial y económico, bien cerrada, ¿no? Como, no digo de prohibir el comercio exterior, esto ya lo hablamos con liberalismo y proteccionismo. No es que no entraba ningún producto externo a China, pero es verdad que estaba como muy controlado, ¿sí? Estaba como muy controlado qué productos del exterior, sobre todo europeos, que eran los que producían, ¿sí? Entraba al territorio chino, ¿no? Eso estaba como muy controlado por la dinastía Qin. Puertos había muy pocos, entonces se controlaba a través de los puertos y de otra forma el ingreso de productos del exterior. Ahora, de hecho, bueno, fíjense, se habilitó un solo puerto para comercio exterior, ¿sí?
había claramente una limitación a la venta de productos extranjeros en China. Ahora, esto hacía que, pero a su vez, perdón, China tenía dos productos que el resto del mundo quería mucho, que era el té y el tema de la seda. ¿No? Eran dos productos que en Europa, por ejemplo, se consumía mucho, el té y la seda de China. Entonces, como China era una región que más bien vendía y compraba poco, como que económica, tenía como un saldo favorable comercial, ¿no? Porque era un país que vendía y compraba poco, vendía mucho y compraba poco. Esto fue algo como que empezó como a, de alguna manera a perjudicar a las economías europeas, que justamente lo que querían era lo contrario, es decir, que muchos países europeos lo que buscan es que más vender que comprar, ¿no? Y está claro que la política económica que seguía la dinastía Qin no le servía a estas metrópolis europeas. Es decir, ¿qué le servía a Europa? Que China se abriera, económicamente hablando, para ingresar, para que los productos europeos pudieran ingresar en mayor cantidad. Por ejemplo, los textiles de Gran Bretaña. Por ejemplo, productos de Francia. Por ejemplo, productos de Alemania. ¿Sí? Por ejemplo, productos de, bueno, no sé si nombre es Francia. ¿Sí? Entonces, los europeos querían que China se abriera a recibir todos esos productos de Europa. Pero repetimos que ahí choca contra lo que quería la dinastía Qin. Entonces, obviamente acá había dos posibilidades. Una, bueno, respetar lo que planteaba el emperador y bueno, y otra, tratar de modificar su postura, más por vía de la fuerza. ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? El emperador chino lo que hizo, esto sería la familia Qin, el emperador chino lo que hizo es prohibir el comercio de opio. Opio me estoy refiriendo a la droga. ¿Sí? Ahora, ¿dónde acá juegan los europeos? Lo que hace China es prohibir el ingreso de opio de la península de Indostán. Y justamente acá están los británicos. Es decir, prohibir el ingreso del opio desde la península del Indostán a China. Lo prohíbe. El opio es la droga, ¿sí? El emperador lo prohíbe. Y cuando se prohíbe el ingreso de ese producto a China, ahí se desata una guerra, digamos. Por eso conocen el nombre de las guerras del opio. Fueron varias, y obviamente no vamos a precisar en cada una, ¿sí? Vamos directamente por la última, pero vemos toda esa serie de guerras entre 1840 y 1860, las denominamos las guerras del opio, ¿sí? ¿Quiénes se enfrentaron en esa guerra del opio? Se enfrentaron por un lado China y por otro lado el Reino Unido y distintas potencias, como que se aliaron, se juntaron, se vincularon, diferentes metrópolis europeas se juntaron para derrotar a China, lo cual obviamente logran. ¿Y ahí qué es lo que se hace? Por eso esto lo quería aclarar. No sacan al emperador, porque ellos se dan cuenta como que eso podía generar mucha inestabilidad en la población que siglos y siglos había estado acostumbrada a ser dirigida por un emperador. No es como en el caso de la India, de que dijimos que ponen un europeo, un inglés, un británico como virrey, sino que lo que hacen es dejar al emperador, con lo cual China formalmente seguía siendo un país independiente, ¿sí? Era diferente entonces a la península del Indostán, donde ahí sí era una región fuertemente controlada por los británicos y territorio británico, ¿sí?
Con China no pasa lo mismo. Dejan al emperador, pero obviamente sí le obligan a, dicen, bueno, te dejamos y vos tenés que llevar adelante una política económica que te la vamos a plantear nosotros. Que obviamente que consistía en la apertura del comercio. Entonces, fíjense que se pasa de 1 a 11 puertos para el comercio exterior, con la idea de que comenzaran a llegar los productos europeos. ¿Sí? Acá hay una caricatura, fíjense, esto sería nada, como una comida, ¿sí? El reparto del pastel, un pastel de China, ¿sí? Es una caricatura del momento, de 1885, ¿sí? Fíjense que acá está el emperador, pero acá está China y se están como repartiendo las porciones. ¿Sí? Francia, Alemania, la reina de Inglaterra, Rusia, si mal no recuerdo, acá estoy dudando, pero bueno, como repartirse China. Pero vuelvo a repetir que no es que, ¿qué es lo que hacen? Como que le digan, dejaron al emperador, de hecho el emperador, fíjense que la monarquía no termina, en 1860 terminó la guerra, en 1860, fíjense. Pero la dinastía no termina en 1860, continúa, hay mucho tiempo más, ¿no? 1860, 70, 80, 90. Lo dejaron, pero le impusieron su política económica, la que querían estas potencias europeas. ¿En qué consistía entonces? En la apertura de nuevos puertos para que ingresen los productos europeos. Los europeos era lo mismo que estaban pensando para la península de Indostán, ¿no? Que llegaran bienes, que llegaran servicios europeos a China. La otra cuestión que le imponen es que Hong Kong pasara ahí sí a manos del Reino Unido. Hong Kong pasara a manos del Reino Unido. ¿Dónde está Hong Kong? Acá. Hong Kong sí pasó a manos del Reino Unido. Era algo bastante raro, porque fíjense que es muy chiquitito. Pero ese territorio era británico. Bueno, aclaro, esto es muy, no sé si a alguno le interesa esta temática, pero lo aclaro. Como era del Reino Unido, como que China estaba por un lado y Hong Kong, ¿no? Que fíjense que es un puntito muy chiquito, pero Hong Kong tenía como una forma desde ese momento, desde fines de 1800, que pasa a manos británicas, como culturalmente, ideológicamente, comenzó a estar muy influenciada por el Reino Unido. Y esto a lo largo de todo el 1910, 20, 30, 40, continuó siendo así, ¿sí? Porque continuó siendo británica, y recién a fines del que en términos históricos es muy poquito tiempo, a fines del 1900, hace muy poquito, no recuerdo el año exacto, pero sí es 1999, por ahí, los británicos aceptaron devolverle a China Hong Kong, lo cual, sobre todo por el peso que estaba ganando China, que ganó obviamente y que existe hasta el día de hoy, también hay como que se cuidaron de no quedarse con ese territorio y devolvérselo, lo cual hicieron, se lo devolvieron. Ahora, el problema que tiene, y esto hasta el día de hoy, China, es que no sabe cómo integrar Hong Kong. ¿Por qué? Porque Hong Kong era, desde este momento que nosotros estamos estudiando ahora, fines del 1800, hasta hace muy poquito, fines del 1900, ¿sí? Como que tenía un desarrollo muy, muy británico. Y ahí es como, en cierta manera, diferente a China. Entonces ahí, cuando el Reino Unido accedió a devolverle Hong Kong a China, China dijo, bueno, demos 20 años para armar como una transición, digamos, ¿no? Bueno, obviamente creo que era un poquito menos de tiempo, pero se acabó hace relativamente poco. Bueno, y ahí hay un detalle para ustedes se den una idea. Por ejemplo, en China, Internet está controlado. Y en Hong Kong, no. Entonces ahí es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? No está claro, y esto es un problema derivado de esto. ¿Sí? De que Hong Kong pasó a manos del Reino Unido. Por otro lado, ¿sí? Bueno, voy hasta última y después a esta. Permitió el ingreso de empresas extranjeras al territorio, si esto que decíamos, fíjense que lo que decíamos también para la península del Indostán, que van bienes, yo le vendo bienes, van capitales que van a poner empresas, ¿sí? No sé, una empresa capital tiene el dinero en Gran Bretaña y se va a China y pone la empresa en China, ¿sí? Y además se habilitan los enclaves coloniales. ¿Qué eran los enclaves coloniales? Eran regiones dentro de China,
¿sí? Estoy buscando el mapa, perdón. Eran regiones, vamos a marcar, a inventar, no recuerdo exactamente, pero eran regiones, como yo diga, esta y esta, en la cual, si bien era territorio chino, estaba ahí sí fuertemente controlado por una metrópoli, por una en particular, como que yo diga, bueno, acá Francia, acá el Reino Unido, y acá Alemania. Entonces, esta parte del territorio en realidad la manejaba Francia, esta el Reino Unido y esta, dijimos, Alemania. ¿Sí? Por ejemplo, muchas empresas francesas iban acá, muchas empresas británicas iban acá y muchas empresas alemanas iban a esta región, porque ahí como que tenían la protección del gobierno europeo. Incluso hasta en muchos casos armaban las leyes, esos países europeos, que no era aplicable a todo el territorio, sino la ley francesa acá, la inglesa acá y la alemana acá. Y ahí iba, por ejemplo, una empresa británica se metía acá, una empresa francesa acá y una alemana acá, ¿no? Y ahí es como que tenía la protección del gobierno europeo, de la metrópoli, ¿sí? Digamos que todo esto es lo que accede a llevar adelante la monarquía, el emperador chino, ¿sí? Al perder las guerras del opio. Por último, sí, también solo mostrar, no vamos a explicar demasiado, fíjense el caso de Francia, que además, por ejemplo, tenía Indochina, ¿sí? Por las dos vamos a borrar y volver a mostrar. Indochina sería, fíjense eso que ustedes ven ahí en verde, ¿sí? Indochina, fíjense que es Laos, Camboya, y esto que dice Annam en realidad era Vietnam. No importa, que en el mapa, por favor, acá pone entonces, lo digo los casos para que lo marquen, Península en Indostán, ¿sí? China y un tercer caso que les pido que marquen, ¿sí? Bueno, también nombramos Singapur, Malasia, ¿sí? Les pido que lo marquen todos en realidad, ¿sí? Aprendemos el de la India y el de China, nada más. Marcar, se marcan todos los que yo nombré, ¿sí? Península Indostán, China, Indochina, no hace falta que pongan Camboya, Laos, Vietnam, sino ponen, son 3 países que conforman Indochina, después marcan Indonesia, ¿sí? Entonces ahí tenemos uno de Holanda, Indonesia, otro de Francia, otro de Gran Bretaña, el de las Filipinas lo dejamos, ¿sí? No hace falta, ¿sí? Y bueno, lo que aclaré, y China, y en China ponen Imperio Chino, ¿sí? Bueno, algo que ya señalamos, esto tampoco hace falta que esto no lo marquen, pero ya lo dijimos, que también el Imperio Ruso buscaba extenderse, fíjense acá, Cáucaso, Turquestán, extenderse por acá. Y luchar con Japón, fíjense, hasta acá, por eso Rusia es un territorio muy grande, acá estaría Europa, y acá ya está Asia, acá está Japón, como que muchas de estas pequeñas islas tenían como mucho conflicto, el Imperio Ruso obviamente buscaba extenderse hacia acá y hacia acá. Y acá es donde confrontaba con Japón, ¿sí? Por eso fíjense que ahí dice Imperio Ruso, Cáucaso, Turquestán, Siberia, que es todo esto que marcamos antes, ¿sí? Bueno, Siberia, sí, esto, Cáucaso, Turquestán, y versus Japón, islas, que sería esto, ¿sí? Que en realidad se conoce con el nombre, esa región de Manchuria, ¿sí? Fíjense. Acá. Esto lo enfrentaba bastante a... No se llega a ver bien, vamos a borrar para que se vea. Fíjense, claro, que Rusia va, y acá también esto es Rusia. Y había toda una disputa por esta región, por ejemplo, con Japón, ¿sí? Sobre todo con Japón en ese momento, después va a ser con China, ¿sí? Por ese territorio, el de Manchuria. El video que viene vamos a comenzar, así que solo hago la introducción, con el caso de África. Si alguno ya quiere ir entonces marcando los casos de Asia, ya estaría, puede marcar los casos de Asia. Los vuelvo a repetir por última vez, cuáles tienen que saber, y puede conseguir un mapa de África y otro de América Latina. Tienen que saber marcar Península de Indostán 1, China 2,
Indochina 3, Indonesia 4. ¿Sí? Con eso estaríamos, ¿sí? China, India 1, Península de Indostán 1, China 2, Indochina 3, Indonesia 4. ¿Sí? El video que viene ya comenzamos entonces con África. Bueno, espero que se encuentren bien, les mando un abrazo, que tengan una buena semana.